Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Luis Maigua, bienvenidos a Ñuka Quichua. Muchos de ustedes han estado preguntando si el quichua que enseño es solo de Otavalo, es solo de Imbabura o a su vez solo de Ecuador. Incluso ha habido personas que han estado preguntando si es de Colombia o de Perú. Todas esas cuestiones vamos a estar explicando después del intro. Bienvenidos. Como ya había mencionado en la introducción, estaremos hablando del quichua unificado. Para empezar, debemos entender que el quichua es una de las 14 lenguas ancestrales que se habla aquí en el Ecuador y a su vez, junto con el castellano y el shuar, es considerado como lenguas oficiales de relación intercultural. El quichua ecuatoriano tiene diferentes dialectos o a su vez variantes. De hecho, el quichua que nosotros hablamos aquí en Ecuador es una variante del quechua peruano. Y muchos se preguntarán cuál es la diferencia entonces del quichua y el quechua de Perú. La única diferencia se encuentra en las vocales, mientras que en el quechua peruano utilizan las 5 vocales que comúnmente se utilizan en el español. En quichua unificado de Ecuador se utiliza únicamente 3, las cuales son la A, la I y la U. Para que tengan una comprensión simple pero real la diferencia del quichua ecuatoriano y del quechua peruano, aquí pueden observar un video donde enmarca justamente Quechua. eso. Vamos a observar un No momento. tiene los 5 vocales que tiene el idioma español Ya, o castellano. vale. En cambio acá el quichua de Imbabura en Ecuador tenemos 3 vocales. A, I, U. Es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso es quichua, Y no quechua. Por ejemplo, en quechua, si yo quiero decir Imanaya Kashangi, ¿ya? que es hola, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo diría en quichua? En quichua. Imanaya takanki. Imanaya Imanaya ta takanki. kanki. Kanki. Por ahí, similar. Es kashianki en Perú. Exacto. Aquí es kanki. Kanki y kashanki. Ya, y si yo quiero decir, por ejemplo, Mata Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Ya, que Imashuti takanki. Otra vez. Imashuti takanki. Imashuti Imashuti takanki. Tukanki. ¿Se entiende cuando hablamos con los habla quechuas? ¿Se entiende? Quechuas, se entendemos Entonces yo se perfectamente. digo Pacarincama, Kayakama. Cayacama. Hasta luego. Es lo mismo. Chao. Ya, hermano, gracias. No voy a demorarme mucho explicando sobre cómo se vino surgiendo esto de la unificación del idioma quichua. Si quiere que haga un video sobre justamente la historia del quichua y el quichua unificado, pueden dejarme en comentarios para realizar en el siguiente video sobre quichua unificado, principalmente de la historia. La unificación del idioma quichua se la realizó en el año 1998 en el segundo encuentro para la unificación del idioma quichua, la misma que se realizó en Tabacundo. En esta resolución quedó oficialmente unificado con 15 consonantes y 3 vocales. Hay un video que habla únicamente del alfabeto quichua, que de hecho fue uno de los primeros videos que subí a Ñuka Quichua. El quichua es en sí una lengua aglutinada, es decir, se va formando con la unión de varias palabras o afijos. Tal es el caso de la palabra, un ejemplo, huasifichay, que viene de 2 palabras que es huasi, es casa, y también fichana es barrer. Es una tradición que se tiene desde antes para hacer una limpia de una casa nueva. Otra palabra que podemos encontrar es kayakama. Viene de 2 palabras de la misma forma, kaya, que es mañana, y man es un morfema que es hasta. Con la unión de esas palabras es kayakama, es hasta mañana. Entonces, una vez explicado ya entre el quichua ecuatoriano unificado precisamente y el quechua peruano, vamos a hablar acerca ya ahora de los dialectos. Debemos saber que cada zona o cada provincia maneja diferentes dialectos, aunque la escritura haya sido ya estandarizada con quichua unificado. Pero podemos decir que los dialectos manejan diferentes. Por ejemplo, el Imbabura maneja de una manera, en Chimborazo, en Loja, Cañar, de Riobamba, Guaranda, tienen diferentes dialectos. Entonces ahora vamos a ver un poco acerca de eso. Justamente para explicarles sobre los dialectos que existe aquí en el Ecuador, estaba revisando algunos videos de diálogos, de conversaciones, incluso de canciones que marcan la diferencia entre el dialecto Imbabura y el dialecto, digamos, del centro o sur de la sierra.
Ahora vamos a ver el primer video donde vamos a encontrar algunas diferencias de dialectos. Vamos a escuchar. Como ustedes pudieron escuchar y ver también, había algunos dialectos que son diferentes, digamos, al de Otavalo. Por ejemplo, dijo Shuktiwan, es con otro. En Imbabura es Shukwan. También escuchamos que dijo Ñukantin, ¿sí? Es conmigo, pero en quichua de Imbabura, digamos así, es Ñukawa. Y otra diferencia que pudimos escuchar también es esto de Upayitu. Upayito entiendo que es calladito, pero en Imbabura, en Otavalo, Cayambe, es Upayahu. Se va con la terminación Q, que es diminutivo, que es calladito. Pero escuchamos y entendemos que en el centro y sur de la provincia, digamos de la sierra, dicen Upayito, calladito. Pero son dialectos, se entiende y debemos aprender a sobrellevar eso. Hay que entender que ningún dialecto debe sobresalir ante otra. El quichua de Imbabura, el dialecto de Otavalo, no sobresale o no es la mejor, digamos así. Tampoco el quichua de Riobamba o de Cañar o de cualquier provincia que hable en quichua. Entonces, todo el dialecto hay que respetarla, hay que manejarlas, la cual maneja justamente, está regulado por el sistema de educación intercultural bilingüe. Justamente ya tomando un poco, entrando en este tema de la educación, también ha tratado desde el Ministerio de Educación un poco ayudar, digámoslo así, para que haya instituciones bilingües y ahí dentro trabajen docentes también con esta planificación del MOSEI. A continuación vamos a ver otro video también. Aquí en cambio es un cantautor ecuatoriano que se llama Ángel Huaraca. Él también utiliza su propio dialecto. Vamos a escuchar a continuación de lo que se trata. Encontramos diferencias en esto del pish, ¿ya? Termina principalmente Ñukapish, ¿sí? También, si lograron escuchar la canción detenidamente, dice Kuyashkatapish. Otra palabra que encontramos también es Purishpapish, ¿sí? Rikushpapish, termina en pish, ¿sí? Es un dialecto, lógicamente hay que respetar, es un dialecto del centro y sur de la sierra. En Imbabura, en el norte de la sierra, lo dicen, la terminación es pash, ¿sí? Purishpapash, Rikushpapash, ¿sí? Entonces son solamente dialectos. La escritura está estandarizada, está unificada, pero los dialectos siempre deben mantenerse, porque eso ya es una identificación de cada lugar, de cada zona, por lo tanto no tienen por qué estar modificando o tratando de imitar otros dialectos. Quería aprovechar también este espacio para incentivar un poco a cada uno de ustedes a hablar el quichua, a vivir el idioma quichua, la convivencia, la cultura quichua, porque muchos ya han estado perdiéndose por el hecho de que ya han migrado a otros países, a otras ciudades, y han ido dejando de lado el quichua. Únicamente no basta con vestirse con centros, con anacos, con pantalones blancos o con ponchos, sombreros, si no estamos nosotros hablando, viviendo nuestra cultura. Así que les invito desde acá, Ñuka Quichua, a todos ustedes a hablar nuestro quichua. Y una cosa también que quería aclararles es que el quichua 100% no existe. Ninguna persona aquí que diga que yo hablo 100% quichua es falso, es mentira. El quichua no existe al 100%. Siempre van a haber palabras que no existen, digamos, no hay la traducción. Por esa razón debemos utilizarlo el español también. Un ejemplo simple, digo hamburguesa. Yo quiero una hamburguesa. Hamburguesa en quichua no existe. Tanda es pan, lo más cercano. Pero hamburguesa no hay.
Entonces puedo decir únicamente Ñuka hamburguesata mikuni. ¿Sí? Yo como una hamburguesa. O a su vez puede decir Ñuka hamburguesaman rini. ¿Sí? Entonces dice yo voy por una hamburguesa. Entonces he acoplado al español, he utilizado como morfemas quichua y no ha pasado nada. Puedo seguir hablando. También estaba viendo un poco en internet y me di cuenta que el quichua no se habla únicamente en Ecuador, se habla también, digamos, en el sur de Perú, en algunas partes en el sur de Perú y también al norte de Colombia se habla el quichua. Por lo tanto, también invito a esas personas para que vayan aprendiendo, vayan sumándose más a Ñuka Quichua. Entonces recuerden que aquí en Ñuka Quichua usted va a aprender el quichua unificado, la cual está vigente ahora mismo a nivel nacional aquí en Ecuador. Así que una vez más quiero agradecer a todos ustedes por haber visto este video, espero hayan aprendido, espero haya aclarado algunas dudas o inquietudes que tenían ustedes. Sigan aprendiendo con confianza, no es quichua de Otavalo, no es quichua de Imbabura. Es una variante del quechua peruano, la diferencia ya les había mencionado. Mientras hablamos, el dialecto debe seguirse respetando, ningún dialecto prevalece aquí. La escritura está estandarizado, unificado. Esto trae algunas ventajas, desventajas, pero estamos así, debemos acoplarnos, debemos seguir trabajando. Si eres docente de quichua, te invito a que sigas trabajando con más entusiasmo, con más ganas, enseñando el quichua unificado. Es el video que quería compartir con ustedes, espero hayan aprendido, hayan resuelto algunas dudas o inquietudes que tenían en su mente, así que vamos a continuar haciendo más videos en Ñuka Quichua. Si quieren más contenido, si quieren sobre algún tema en especial, no duden en escribir aquí en comentarios y a su vez suscribirse al canal de Ñuka Quichua. Así que esto fue Ñuka Quichua.